Bueno, muy buenos días para todos. Hoy estamos a 4 de julio del 2020. Hemos pasado en una agenda académica de este semestre, como lo expresábamos la semana pasada, por diferentes temas que realmente hacen que este grupo se enriquezca académicamente. Y hoy tenemos en esa semana de conmemoración del Día Olímpico, que la celebramos justamente la semana pasada, pues dos hechos importantes. O sea, el primero, la celebración de las efemérides del Comité Olímpico Colombiano, y por supuesto, esto nos lleva a que hablemos de un tema que es del interés colectivo de toda nuestra comunidad, como son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para ello, entonces, tenemos el día de hoy dos invitados, a nuestro presidente del Comité Olímpico Colombiano, el doctor Baltasar Medina. Ya enseguida presentaremos su perfil, y al doctor Carlos Eduardo Villegas, quien es asesor del Ministerio de Deporte, pero que es un hombre que respira olimpismo igualmente. En ese sentido, no podemos tampoco perder de vista, y es un llamado que hacemos cada vez que podemos en este escenario, lo que está ocurriendo con el tema de la pandemia. Para mí es sorprendente, o sea, cuando yo miro los registros de estos videos de este grupo en los últimos 2 meses, o sea, hace 2 meses teníamos en el mundo unos 3 millones de personas infectadas por el COVID. Hoy tenemos 11 millones. Y es un asunto que no se le escapa a Colombia de esa realidad. Hace 2 meses teníamos en nuestro país más o menos unas 1.500 personas afectadas, y hoy tenemos unas 7.500 personas afectadas, y hoy tenemos 109.000 personas, ya con un índice de mortalidad el 3.45%, pero tenemos en este momento 3.777 personas que han fallecido en nuestro país. Y la cifra promedio de esta afectación de muerte está entre los 120 personas en promedio diarias en nuestro país. O sea que esto es un tema que no podemos alejar del contexto del deporte. Quiero presentar a nuestros invitados el día de hoy. Entonces, Baltasar Medina, pues todos lo conocemos en nuestro país, pero muchos tampoco conocen su perfil académico. Hay un micrófono encendido, por favor, que me ayudan a controlarlo. Ahí el doctor Medina es normalista, es licenciado en Educación Física de la Universidad de Antioquia, tiene formación en Gestión Gerencial del Deporte, es especialista en Dirección y Gestión Deportiva, tiene el máster ejecutivo en Gerencia de Organizaciones Deportivas del programa MEMOS de Solidaridad Olímpica, es el presidente, actualmente es el presidente del Comité Olímpico Colombiano, es el presidente de la Organización Deportiva Bolivariana de la ODEBO, vicepresidente de la Organización Deportiva Suramericana ODESUR. Dentro de sus muchas membresías, quiero destacar algunas: el miembro de la Junta Directiva de la Fundación de Apoyo al Deportista Antioqueño ADA, de la Junta Directiva de Indeportes Antioquia, de la Comisión de Desarrollo de Panam Sport, entre muchos otros cargos. O sea, su hoja de vida realmente es un tema que nos hace sentir orgullosos de la persona que tenemos frente a la responsabilidad de nuestro comité en este país. Igualmente nos acompaña entonces Carlos Eduardo Villegas. Él es actualmente estudiante de la Maestría de Estudios Olímpicos en Educación Olímpica y Organización del cuarto MEMOS, de Educación Olímpica y Organización del Manejo de Eventos Olímpicos de la Universidad del Peloponeso en Grecia. Es candidato a doctor en Educación y Sociedad en la Universidad de La Salle en Bogotá. Es graduado del Máster Ejecutivo en Gestión de Organizaciones Deportivas Olímpicas del MEMOS 12, especialista en altos estudios del deporte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es arquitecto de profesión,
actualmente es asesor del Ministerio de Deportes de Colombia. Ha sido director de Culturas Recreativas y Deportivas de la Secretaría Distrital de Cultura y Recreación de Deportes de Bogotá. Y nos sorprende también su recorrido como voluntario, que esto es un asunto del cual hablaremos más adelante también en otra agenda, y es que ha podido tener la oportunidad de participar en varios Juegos Olímpicos, en Atenas, en Beijing, en Río, en los Paralímpicos. Fue gerente del Club Deportivo Millonarios y miembro de la Academia Olímpica Colombiana. O sea que hoy vamos a tener un espacio supremamente divertido. Yo quisiera que no perdiéramos la oportunidad de celebrar el cumpleaños del Comité Olímpico Colombiano, para que le pido a mi compañero Carlos Agudelo que ubique un video que sacó en su página el Comité Olímpico Colombiano esta semana para hacer este recuento. El 3 de julio de 1936. Sonido, no tiene sonido, Carlos. Colombiano, bajo el liderazgo de Alberto Nariño. Carlos. ¿Se está oyendo, Pacho? ¿Tiene sonido, Juan? Sí, se está oyendo. Vale. 16 fue el Comité Olímpico Colombiano, bajo el liderazgo de Alberto Nariño Cheine, director de Educación Física en ese entonces, impulsor del COC y su líder durante muchos años. El 1 de julio, un mes antes de los Juegos Olímpicos de Berlín, el delegado internacional olímpico Julio Gerlain Comelín envió al COI la inscripción del equipo nacional y se comprometió a impulsar la creación del Comité Olímpico Colombiano en los próximos días. En la asamblea celebrada el 3 de julio de 1936 en la Dirección Nacional de Educación Física, con participación de delegados de 4 entidades en representación de tenis, básquetbol, fútbol, atletismo y otras organizaciones relacionadas con el deporte, eligieron al barranquillero Gerlain Comelín como primer presidente del COC. Hoy, 3 de julio, se celebran los del Comité Olímpico Colombiano. Pacho, un dato histórico importante. ¿Ustedes saben por qué Nariño Cheine no fue el primer presidente del Comité Olímpico Colombiano, como ha debido ser? No, Walter, cuéntanos esa anécdota. ¿Quién sabe del panel? ¿Quién sabe por qué el profesor Nariño Cheine no fue el primer presidente del Comité Olímpico Colombiano, como ha debido ser, porque fue él el que impulsó su creación? Bueno, les voy a dar un dato que ya les justifica la madrugada entonces, Carlos Eduardo Villegas. Nariño Cheine para la época era el director de Educación Física del Ministerio de Educación. Y desde luego no podía ser un funcionario del gobierno el que presidiera el Comité Olímpico. Desde ese entonces se ha mantenido como ese distanciamiento o esa separación de poderes, si lo pudiéramos llamar así, del olimpismo como parte de su autonomía para no involucrarse con los temas directos del gobierno. Entonces, Nariño Cheine no pudo ser postulado como presidente del Comité Olímpico por su relación laboral con el gobierno, y ahí fue donde entró Julio Gerlain Comelín y empezó desde ese entonces ya los enfrentamientos entre los dirigentes del Comité Olímpico Colombiano en alguna época de la historia. Bueno, y digamos que ese sentido se mantiene todavía, de mantener esa independencia con los gobiernos. Además, está propuesto en la actual Carta Olímpica también en los temas de gobernanza. Es un llamado que se le hace. En la Agenda 2020 se hace mucho énfasis en la autonomía como un principio filosófico y para mí medio romántico, porque cuando usted no es independiente no puede ser autónomo, y nosotros dependemos. Comité Olímpico Colombiano, ¿cómo podamos negar nosotros que dependemos en un 80% de los recursos del Estado? ¿Cuál es la autonomía? Lo que hay que construir son canales de comunicación que nos permitan tener una relación armónica en función de las competencias y funciones de cada uno de los dos estamentos. Correcto. Bueno, hoy vamos a hablar de Tokio 2020. Venimos de una trayectoria de Juegos de verano, de Juegos de invierno, de Juegos de la Juventud, con una agenda que estaba propuesta para Tokio 2020, luego Beijing Juegos de Invierno 2022, París Verano en el 24, Milano Cortina de invierno en el 2026 y Los Ángeles en el 2028. Sin embargo, hoy tenemos un tema que
que llama pues la atención y es digamos, la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio. Quisiera hacer mención también a que este personaje que vemos acá, Asao Tokoro, fue la persona que diseñó el logo de los actuales Juegos Olímpicos de esta Olimpiada, perdón, que es el concepto de ese logo es el emblema armonizado de cuadros. Esto tiene digamos, una filosofía desde la cultura de los japoneses, o sea, esto viene de culturas milenarias y de alguna manera lo que lleva en su contenido son 3 mensajes: la unidad en la diversidad, la conexión del mañana y el lograr una marca personal. O sea, este personaje de alguna manera ha querido resaltar la necesidad de unión entre países, las formas de pensar y las culturas, y con ello quiere transmitir entonces estos mensajes. El día de hoy entonces nos enfrentamos a esta realidad, ¿cierto? Tanto el Comité Olímpico Internacional como el Comité Olímpico japonés, a través de su primer ministro, pues hicieron un comunicado de forma conjunta donde se acuerda que los Juegos Olímpicos se deban desarrollar en el verano del 2021. Y esto nos lleva, como lo expresábamos en el conversatorio inicial, de manera informal antes de dar grabación, a que, y bien lo expresaba el presidente, tendríamos que diferenciar exactamente cuál es el verdadero papel del movimiento olímpico versus el COI como una industria. Porque aquí hay 2 temas bien importantes que resaltar, y es las afectaciones o esos costos de postergación tanto para el país como para el Comité Olímpico. Hay unos asuntos que todavía no se han resuelto, que apenas están en tránsito, como son los temas de los preparativos de un transporte bioseguro para que todas las delegaciones pudiesen llegar, los temas del turismo bioseguro. O sea, aquí tendríamos que anteponerle a cada uno de estos temas el tema de bioseguridad, porque todavía no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la pandemia, y podríamos hablar también de una situación de incertidumbre a pesar de la fecha designada para su nueva realización. El tema de la afectación en la boletería. Ahorita hablábamos con nuestro colega Luis Felipe Contecha, quien tenemos aquí también en el grupo, que él ya tiene todo comprado para Tokio, y entonces él dice, bueno, y si no se hace, ¿quién me va a responder? El relevo de la antorcha olímpica, o sea, hay un ceremonial que se prepara entre los diferentes países y que todavía está incierto por esta misma situación. Los cambios en la Carta Olímpica y en la Agenda Olímpica que ha planteado el presidente ahorita también en su primera intervención. Así que, bueno, vamos a hacer de este espacio hoy, porque aprovechando también la presencia del doctor Baltasar, que solamente nos puede acompañar hasta las 10 de la mañana, para empezar un conversatorio de forma muy informal, donde le demos también cabida a nuestros participantes que están en el grupo. Así que tienen la palabra y podemos entonces empezar también a hacer la discusión interna. Pacho, si tú me lo permites, yo quiero hacer como el primer planteamiento en torno al aplazamiento de los Juegos, ¿sí? Correcto, sí, Walter, tiene la palabra. Y te voy a pedir que me simplifiques mi nombre, que estamos entre amigos y colegas. Yo creo que con Baltasar, con Carlos, con Felipe, con Pacho es suficiente. Yo siempre te digo Balta, así que más reducido todavía. Y así me dicen aquí en la casa, cuando no están bravos conmigo. La noticia del aplazamiento de los Juegos Olímpicos no sorprendió al mundo deportivo, al contrario. Era una noticia que se estaba esperando incluso con más anticipación a la fecha del anuncio en que se hizo. Pero es bueno aclararle a la comunidad deportiva que siempre lo que mandó el presidente Thomas Bach y el Comité Olímpico Internacional, cuando mantenían viva la esperanza de mantener las fechas de los Juegos Olímpicos, era un mensaje de esperanza para el mundo deportivo en medio de la angustia que se estaba viviendo en ese momento a nivel mundial con el tema de la expansión del coronavirus, y sobre todo por la expectativa que siempre tuvimos desde un principio que la ciencia le fuera a ganar rápidamente la partida al virus. Desafortunadamente,
el virus ha resultado más poderoso que la ciencia nos dio en el coco, como se dice popularmente, y el Comité Olímpico Internacional, consciente del riesgo al que se iban a exponer los atletas, pues desde luego optó por anunciar el aplazamiento de los Juegos de común acuerdo con el gobierno japonés, con el alcalde de Tokio y desde luego con el comité organizador. Pero hay que advertir también que una de las cosas que demoró esa toma de decisión fue el logro de los acuerdos, la búsqueda de los acuerdos para asimilar las pérdidas que representó el aplazamiento de los Juegos, no solamente para el Comité Olímpico y el Comité Organizador, sino para toda la industria del deporte que gira alrededor de unos Juegos Olímpicos y todo lo que se produce alrededor de unos Juegos Olímpicos. En este momento, el Comité Olímpico no ha revelado las cifras, ni tampoco lo ha hecho el gobierno japonés ni el comité organizador, pero indudablemente las pérdidas que ha representado esto son incalculables y a lo mejor recuperar esos dineros va a ser muy difícil o hasta imposible. De manera que en este caso sí hay que salvar pues como las responsabilidades del movimiento olímpico en haberse demorado tanto en aplazar los Juegos, porque la decisión no era una decisión fácil por todos los factores que he mencionado. Pacho, ¿puedo preguntar, por favor? Sí, Luis Felipe, claro. Abrimos el espacio entonces para ir interactuando. Bueno, muchas gracias. Buenos días al presidente Baltasar, buenos días a Carlos Villegas, al arquitecto Villegas, candidato a doctor, y a todos, a Pachito y a todos quienes nos acompañan y nos acompañamos en el día de hoy. Pues bien, presidente, en algunas oportunidades lo hemos escuchado hablar del deporte espectáculo, lo que se hace hoy en los Juegos Olímpicos, y entonces a mí me gustaría preguntarle cuál es la impresión que tiene el Comité Olímpico Colombiano respecto a esa posición, qué pasa con los Juegos Universitarios, los Juegos Intercolegiados, siendo que la tendencia del deporte hoy en día va hacia otras situaciones como es el deporte espectáculo. Felipe, siendo coherentes con esa posición, el Comité Olímpico Colombiano ha empezado a jugar un rol muy importante en la interacción con todos los agentes del deporte, del Sistema Nacional del Deporte. La actividad que despliega la Academia Olímpica Colombiana en lo que tiene que ver con la Cátedra Olímpica, la actividad de capacitación que realiza el Comité Olímpico a través del curso básico de Administración Deportiva, del curso GOL, y nuestra participación en todos los eventos relacionados como con la formación y la consolidación de una cultura deportiva enmarcada dentro de los valores del olimpismo, creo que tiene realizaciones concretas que pueden mostrar, repito, la coherencia entre lo que yo estoy planteando y el compromiso que ha asumido el Comité Olímpico Colombiano para buscar acercarse más a la comunidad deportiva a través de la práctica deportiva basada en valores. Últimamente la Academia Olímpica Colombiana logró un acuerdo con el IDRD para implementar un programa que se llama Olimpismo para Niños. Y lo vamos a hacer como un proyecto piloto en el programa de tiempo escolar complementario del Distrito de Bogotá, justamente para empezar con los niños que están en el proceso de iniciación y formación deportiva, la construcción de una cultura deportiva que esté basada justamente en la valoración que los niños deben hacer del deporte como un instrumento para su crecimiento y desarrollo personal, más allá de cualquier interés que pueda tener el niño como cualquier aficionado al deporte. Muy bien. Carlos. Pacho, gracias, presidente. Sí, si ustedes me permiten, quisiera dar un paso atrás para alimentar este diálogo en torno al aplazamiento de los Juegos y decir pues que en este momento los Juegos se encuentran aplazados y están programados para inaugurarse el 23 de julio del año 2021. Sin embargo, eso no es una garantía todavía. Los Juegos podrían ser o aplazados nuevamente o cancelados, ¿cierto? Entonces, lo que quiero decir con esto es que vivimos tiempos extraordinarios que requieren acciones extraordinarias. Esta pandemia es como un blanco móvil, para ponerlo en términos deportivos. No sabemos hacia dónde va, tampoco sabemos
cuándo terminará. Es una situación de incertidumbre total que nos genera, sin embargo, muchas oportunidades y no debemos quedarnos pasivos. Nos da licencia para formular hipótesis, sobre todo aquí desde estos espacios académicos que nos permiten crear escenarios que puedan ir desde un escenario apocalíptico, como lo han hecho algunos, hasta un escenario, digamos, optimístico, si se me permite esa palabra, pasando por uno realístico. En suma, en este momento, pues, como lo dijera Heráclito, la única constante es el cambio, no sabemos qué va a pasar. Entonces, en estos espacios académicos se nos da licencia para que construyamos hipótesis y para que especulemos. Entonces, en ese sentido, yo considero que este aplazamiento nos genera unas oportunidades. La primera oportunidad, para enlazar con lo que dijo el presidente, es que debemos resignificar los valores olímpicos. Como ya bien lo dijo el presidente, el olimpismo está construido sobre unos pilares fundamentales, que son esos principios y valores. Pero unos principios y valores que en mi concepto tienen que ser dinámicos, no pueden ser estáticos. Tienen que estar en permanente diálogo con su entorno social, cultural y económico. Y entonces, en este caso, la pandemia mundial nos permite esa oportunidad. Y para decirlo claro, en este espacio académico, que por naturaleza es crítico además, es muy simplista seguir refiriéndonos a la excelencia, el respeto y la amistad como los valores del olimpismo en la actual coyuntura. Recordemos que esos valores además son la creación del Departamento Comercial del Comité Olímpico Internacional allá hacia finales de los años 90 del siglo pasado. ¿Cómo vamos a hablar de excelencia? ¿Cómo vamos a hablar de respeto cuando gran parte de la sociedad está literalmente luchando por sobrevivir en medio de la pandemia? Entonces, tenemos que resignificar los valores, tenemos que estar hablando de otros valores, como bien lo hace el presidente del Comité Olímpico. Ustedes lo oyen en todas sus intervenciones, que está hablando de solidaridad. Entonces, tenemos que hablar de solidaridad, de equidad, de trabajo en equipo, de resiliencia, de juego limpio, ¿cierto? Y ya para aplicarlo directamente a estos Juegos Olímpicos, en este momento mi máxima preocupación, como lo planteaba en este foro, es en torno al juego limpio, ¿cierto? Partiendo del hecho de que la nueva normalidad va a llegar en distintos momentos a distintos países y está llegando primero a los países más desarrollados en Europa y en Asia. Entonces, ¿cómo garantizar que el día que se realicen los Juegos Olímpicos podamos tener un campo de juego equilibrado, como dicen los americanos, donde haya juego limpio, donde todos tengamos las mismas posibilidades? Entonces, esa es una pregunta una pregunta provocadora, si se quiere, que yo lanzo en este espacio académico y del cual tengo un par de aportes que más adelante los haría, pero dejaría hasta aquí, Pacho, para alimentar el diálogo. Pacho, déjame yo complemento un poquito lo de Carlos, que me parece que ha tocado un punto fundamental. En ese escenario que plantea Carlos Eduardo, la posibilidad de que Colombia logre su objetivo de clasificar el número de atletas que teníamos presupuestado para Tokio y que alcancemos el número de medallas que igualmente habíamos pensado como pronóstico de resultado, están en este momento en riesgo por lo que dice Carlos Eduardo, porque las desigualdades en que van a competir nuestros atletas con respecto a los atletas de Europa, de Asia, de Oceanía, que ya se están preparando para esas pruebas clasificatorias que aún faltan, van a ser desiguales y vamos a perder muchas posibilidades de obtener ese objetivo. Ahí hay un tema bien importante, Walter. Yo creo que en las situaciones de inequidad que viven los países en todo el mundo hoy, pues eso no escapa a la situación económica donde se ha tenido que, de alguna manera, cambiar el rubro o el destino de muchos de los recursos de los países para atender los temas de salud. Y esto también lleva a unas situaciones de inequidad en el tema del deporte que tú lo estás tocando allí, ¿cierto? ¿Qué tan grande ha sido la afectación digamos, en nuestro movimiento olímpico hoy, o por decir, en la cobertura a nuestros atletas en su preparación para este periodo? Porque yo quisiera también que
desde la visión tuya como presidente del Comité Olímpico, tocáramos un poco lo que ha sido ese proceso con nuestros atletas, o sea, qué tan preparados estamos nosotros para abordar todo el tema de Tokio 2020. Balta, me quedé congelado. Es impensable pues que un atleta de alto rendimiento pueda entrenar en su casa, y lo único que se ha hecho es buscar la forma de que ellos no pierdan su forma física, mantenerlos en un 70-80% de su condición física para que el regreso sea menos traumático. En este sentido, vale destacar dos cosas. La primera, el trabajo de acompañamiento que han hecho los entrenadores, los metodólogos, con los atletas para que estarlos vigilando diariamente en su trabajo en casa. Y segundo, el gran apoyo que el área psicosocial del Ministerio del Deporte le ha prestado justamente a los atletas en su confinamiento para proteger su salud mental, para que no vayan a haber pues estados de depresión ni mucho menos. Eso en este momento es la situación de los atletas que tienen la posibilidad de lograr o al menos de disputar los cupos para Tokio 2020. O sea que es una situación totalmente preocupante porque no están en condiciones de competir en igualdad con sus pares de otros países. Hemos ido roto esto un poco, rompiéndolo un poco con algunos recursos que los mismos atletas han buscado. Es increíble, Pacho Mosquera ya tiene una plataforma completa de pesas en su casa y está trabajando ya con un programa de entrenamiento. Yuri Alvear hizo un pequeño dojo en su casa. Mariana Pajón por ahí se levantó una pequeña pista de bicicross privada y está yendo allá. Los nadadores se fueron a algunos municipios no COVID a trabajar en las piscinas, pero ustedes entenderán que ese no es el escenario en el que se debe desarrollar la preparación de los atletas de alto rendimiento. Por eso digo que el panorama es bastante preocupante para nosotros. Bueno, recordamos que este espacio está abierto para que todos los asistentes podamos de alguna manera también formular nuestras inquietudes. Carlos. ¿Sí? Sí, Pacho, digamos, yo creo que estamos de acuerdo con el diagnóstico y cada país pues, que vive una realidad distinta tiene su propia situación. Entonces, yo lanzaba la pregunta en este escenario académico y les decía que en otro espacio académico con los compañeros de la Universidad del Peloponeso estuvimos analizando ampliamente este tema de juego limpio, de cómo garantizar que si se llegase a los Juegos Olímpicos todos tuvieran las mismas posibilidades. Y surgieron varias cosas interesantes. Quiero destacar una que la dejo como reflexión, digamos, para el grupo de estudiantes y de docentes que hacen parte de este grupo. Y concluíamos ahí que, por ejemplo, una propuesta que debe salir desde la academia hacia el Comité Olímpico Internacional es el día que, digamos, tengamos definida la realización de los Juegos Olímpicos, ¿por qué no concentrar en Tokio a los 15.000, perdón, incluyendo a los 15.974 actores de los Juegos? Es decir, a los 10.974 atletas y a los 5.000 oficiales, que son los que van a disputar los Juegos Olímpicos, ¿por qué no concentrarlos en Tokio con 3 meses de anticipación? Y que todos tengan un periodo final de preparación con en las mismas condiciones, viviendo en el mismo sitio, en la villa, donde quiera que sea, con los mismos apoyos técnicos, con la misma alimentación, con los mismos escenarios para entrenar. Son digamos, el tipo de ejercicios que yo considero que debemos hacer desde estos espacios, y estas son las licencias a las que yo me refiero que nos da la incertidumbre de esta crisis para que construyamos y aportemos de alguna manera al movimiento olímpico. Lo dejo ahí planteado. Hay otras fórmulas. Hay quienes plantean, por ejemplo, la posibilidad de desarrollar unos Juegos Olímpicos sin deportes de conjunto, por ejemplo, que son los de más alto riesgo en medio de esta pandemia, o unos Juegos Olímpicos sin espectadores internacionales, solo con espectadores japoneses, o inclusive sin espectadores en las tribunas. En fin, yo creo que este tipo de
de ejercicios son los que debemos proponer. Muy bien, vamos a darle la palabra a Félix Andrés Burgos, quien es profesor de Derecho Deportivo del Externado y tesorero de la Federación Colombiana de Canotaje. Bienvenido, Félix. Hola, buenos días a todos y a todas, en especial a los panelistas que nos acompañan hoy, el presidente Baltasar y a don Carlos Villegas. No, yo simplemente quería hacer como una pregunta orientadora, si de pronto nos pudieran plantear, los que así lo consideren, su punto de vista sobre los famosos vuelos humanitarios, ¿no? Porque pues a nivel global todavía faltan el 43% del cúmulo total de deportistas para que se clasifiquen a Tokio, pero por otro lado, pues ya hay federaciones internacionales que han reactivado sus calendarios en cuanto a la pandemia y las decisiones de las autoridades nacionales o gubernamentales competentes, pues se los ha permitido. Entonces, por ejemplo, todo el mundo está pendiente en estos momentos del tema de la Unión Europea, que le ha recomendado a sus 27 Estados miembros que, por ejemplo, un país como Colombia en estos momentos no sería como un país seguro para realizar vuelos humanitarios. El famoso ahorita del 19 de julio, pues por en la mayoría los ciclistas que van a ir a las grandes vueltas, pero también quisiera saber si en ese listado de atletas están algunos que están peleando cupo o que tienen que viajar para entrenarse. Y pues lo que va a ser más adelante, ¿no? Porque en la medida que los calendarios lo permitan, pues se seguirán tramitando con la Cancillería y los ministerios los viajes correspondientes. Muchas gracias. Gracias a ti, Félix. Balta. Félix, buenos días, muchas gracias. El vuelo humanitario se empezó a programar a raíz de la necesidad de que los ciclistas profesionales pudieran llegar a Europa con tiempo suficiente para cumplir sus compromisos del calendario internacional, que ya se reactivó con algunas pruebas locales y desde luego va a adquirir plena forma con la realización del Tour de Francia. Esto se ha montado por iniciativa entonces del Ministerio del Deporte para atender esa necesidad de estos atletas, y se aprovechó también para complementar el cupo del avión con algunos atletas que por razones también de sus calendarios internacionales tenían que viajar a Europa. Es el caso concreto de los automovilistas, motociclistas, kartistas que están en esa lista de pasajeros del posible vuelo humanitario. Y desde luego muchas federaciones aprovecharon para desplazar a algunos atletas que tienen en este momento necesidad de incorporarse a su trabajo deportivo como jugadores activos de equipos profesionales en Europa, el caso de algunos jugadores de voleibol, de rugby y de balonmano. Igualmente, en el vuelo está programado el viaje a Europa de los 6 atletas base de la cuarteta de 4x400, que sabemos que allí está Anthony Zambrano, que es una expectativa grande que tenemos de una posible medalla en los Juegos Olímpicos y la posibilidad de que esa cuarteta pueda clasificar a las finales de la prueba de 4x400. Igualmente, en esa delegación estaría Yuri Alvear, ya en su regreso para Japón para seguir su preparación. Hay otros atletas que están incluidos allí. En este momento, Catherine Ibargüen ya está en Portugal haciendo su trabajo con su nuevo entrenador. Va Mariana Pajón con Vincent, su esposo, que están en el ranking en este momento. Los dos están rankeados para Tokio. ¿De qué depende el vuelo, Félix? El vuelo depende, como tú lo has dicho, de que la Unión Europea levante la restricción que tiene para la mayoría de los países de América. Es que los únicos 2 países que tienen en este momento, digamos, carta blanca para entrar a Europa son Canadá y Uruguay. De resto, los demás estamos vetados. Pero este es un tema ya diplomático que lo ha venido manejando la Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio del Deporte con Cancillería y con el Cónsul de Colombia ante la Unión Europea. Ayer casualmente estuve hablando con la doctora María Fernanda Muñoz, que es la directora de esa oficina, y me dice que el cónsul le ha dicho que ya para el lunes debe haber una respuesta positiva de la Unión Europea para permitir la llegada del vuelo humanitario a Madrid
y que a partir del miércoles empezaría ya la venta de etiquetes. Así, Félix, que si usted está en esa lista, vaya buscando la plata porque ya el miércoles empiezan a vender tiquetes con la ayuda de Dios. Oh, muchas gracias, ojalá. No, muchas gracias porque es que a veces nos confundimos con todo lo que nos bombardea la prensa, ¿no? Entonces no sabemos con certeza pues a qué corresponden las debidas informaciones, pero muchas gracias por la aclaración. Ok, Félix. Quisiera complementar en la pregunta de Félix, excelente, y nos lleva a enlazar con el tema que estábamos tratando. Porque, bueno, algunos atletas van a poder llegar a Europa para continuar su proceso clasificatorio a los Juegos Olímpicos. Pero justamente, ¿cómo hacer que haya juego limpio ahí? Porque otros quizás no van a poder llegar a esos eventos clasificatorios, ¿cierto? Entonces, esa es un poco la pregunta, ¿cierto? Y pues digamos que ya tenemos claro ese diagnóstico, y si los atletas que el presidente ha mencionado, pues van a tener la posibilidad de estar allá. Pero ¿cómo realizar un evento clasificatorio en el cual no puedan participar todos los atletas del mundo? Recordemos que uno de los principios fundamentales del olimpismo, motivo para que a un país le quiten el reconocimiento, es, por ejemplo, no permitir el ingreso de atletas para eventos clasificatorios. Entonces, si por efecto de la pandemia hay limitaciones para viajar a Europa, como lo dice el presidente, ¿cómo abordar el tema de eventos clasificatorios en Europa sin que tengan la posibilidad de participar todos los atletas? Eso me parece que es lo que debemos analizar en ese momento en torno al juego limpio. Pacho, el sonido. Bueno, no, quiero recordarle igualmente a este grupo que estamos cerrando la agenda de este semestre y hemos dispuesto en la página web y en el chat que tenemos de este grupo de políticas públicas un link para que ustedes sugieran temas. Hay una lista que al final de este espacio vamos a presentar. Ya tenemos más o menos unos 30 temas que han sugerido, pero donde además ustedes como actores protagónicos de esta plataforma pues se han dispuesto también a compartir. Así que quiero recordar que para dentro de 8 días vamos digamos, a tratar la segunda parte de este escenario de Tokio 2020, que sería el tema de los Juegos Paralímpicos en Tokio 2020. En ese sentido, Balta, quisiera un poco mirar el proceso, o sea, de lo que ha sido, de lo que fue la candidatura de Tokio, de lo que fue el proceso de la Carta de la Agenda 2020, que trae consigo unos cambios importantes para Tokio en este momento, que va a transformar sin duda temas de inclusión, de equidad de género, de una mayor participación, de nuevas disciplinas deportivas, y que sin duda podrá traer un cambio estructural en el Comité Olímpico Internacional a futuro. A ver, Pacho, hablemos primero de las candidaturas. Eso es yo no sé qué opinión tenga Carlos Villegas sobre el tema, pero yo pienso que el tema de las candidaturas, definitivamente, a pesar de que la Agenda 2020 tiene dentro de sus propósitos simplificar el proceso de las candidaturas, reducir los costos, los Juegos Olímpicos han ido cayendo como en un escenario de una ostentación de poderes de los países que lo realizan, y eso pues va cada día seleccionando más el pequeño grupo de países que podrían aspirar a hacer unos Juegos Olímpicos. Yo no veo nunca posibilidades de que países de la condición nuestra, por ejemplo, pueda aspirar algún día a realizar unos Juegos Olímpicos en las condiciones que hoy en día se realizan los Juegos Olímpicos. En ese sentido, la Agenda 2020 ha planteado muchas cosas que yo creo que están por verse. Y una de ellas son los cambios que se introdujeron para Tokio 2020 con la inclusión de los 500 cupos adicionales para que el país sede disponga en qué deporte los quiere organizar. Es lo único que me motivaría a mí, Carlos, para pedir unos Juegos Olímpicos para Colombia, que lo está pidiendo Cali, ¿no? Para el 2036.
es que podamos incluir el patinaje, que ha sido una vieja aspiración de todos en el programa de los Juegos Olímpicos dentro de esos 500 cupos y se mantiene. Lo otro para mí bien interesante es que ya el programa de los Juegos Olímpicos no se va a hablar de, como históricamente lo hemos hecho, de los 28 deportes, sino de 310 eventos o 310 campeonatos, 310 medallas de oro en disputa, lo cual va a abrir la posibilidad, pensaría yo, a futuro, si así lo quisiera el Comité Olímpico Internacional, de depurar algunos deportes en lo que tiene que ver con la cantidad de pruebas. Yo sigo insistiendo que la natación y el atletismo le quitan mucha posibilidad de participar a otros deportes por la cantidad de pruebas y de atletas que tienen. Es que la natación y el atletismo suman casi el 20% del total de atletas que participan en los Juegos y me parece que es una participación poco equilibrada y desde luego en desventaja para algunos deportes que quisieran también estar allí. Creo que por esa vía, por esa figura de que ya no son X cantidad de deportes, sino 310 eventos, se puede hacer un programa de los Juegos más democrático, más justo en lo que tiene que ver con las aspiraciones de las participaciones de todos los países. Por lo demás, el tema de la no discriminación por ningún concepto, desde luego es un mandato muy claro que está en la Agenda 20 y vale recordar que la Agenda 20 ha sido como un proceso de construcción derivado de las conclusiones y recomendaciones que se sacaron en el último Congreso Olímpico, que fue el que se hizo en Copenhague, que se hizo justamente para revisar el papel que viene cumpliendo el olimpismo en la sociedad y del cual el doctor Carlos Eduardo Villegas hizo una excelente síntesis que la publicamos en el Comité Olímpico Colombiano. Usted recuerda, Carlos, que no sé si finalmente esto llegó a todos los que debería llegar, pero en donde están cosas que preocupan al movimiento olímpico y que de alguna manera son como las tareas que nosotros los agentes del deporte debemos asumir dentro del nivel que nos corresponda. No sé si Carlos quiera complementar esto con algo. Por supuesto, presidente. Sí, usted se refiere a la Agenda Olímpica 2020. Para mí es un documento que la historia se encargará de ubicarlo en su verdadera magnitud, pero a mí me parece sumamente importante. A mí me parece que este documento, yo ahí discrepo un poco del presidente. Yo considero la Agenda 2020 como la agenda del presidente Thomas Bach. Obviamente en Copenhague, cuando eso era presidente Jacques Roch y Thomas Bach era el vicepresidente, y se toman de esas 64 recomendaciones de Copenhague, naturalmente que se toman algunas para la Agenda Olímpica 2020. Pero la agenda yo la veo como la agenda del presidente Bach. De hecho, la forma como él la vendió, el hecho de que no hubiera convocado a otro Congreso Olímpico como lo hayan hecho sus antecesores, sino presentar esta agenda, y la manera como la presenta como un rompecabezas de 40 piezas, y en la manera en que estén todos en posición, pues construirán la fotografía del futuro del movimiento olímpico. Él fue muy hábil para venderlo. Pero fíjense, verá aquí una diferencia sustancial entre las conclusiones del Congreso Olímpico de Copenhague y la Agenda 2020, es que en las conclusiones de Copenhague el atleta estaba en el corazón del movimiento olímpico. En la Agenda 2020, contrario a lo que uno pensaría, primero están los Juegos Olímpicos. Y entendió Thomas Bach que sin Juegos Olímpicos no habría movimiento olímpico y no habría atletas. Entonces, lo que él dice, primero solucionemos el tema de los Juegos Olímpicos, la sostenibilidad en el tiempo, que haya ciudades que se candidaticen para los Juegos Olímpicos, y garantizado eso, sí, el segundo eje de la Agenda 2020 son los atletas en el corazón del movimiento olímpico. Y en ese sentido, pues las primeras 14 recomendaciones están orientadas justamente a promover las candidaturas de las ciudades. Y como lo decía el presidente, pues se introduce una serie de recomendaciones, por ejemplo, de utilizar un máximo de escenarios ya construidos. De hecho, Tokio va a utilizar varios de los escenarios de los Juegos Olímpicos del 64. La agenda plantea inclusive la posibilidad de que los Juegos se realicen en más de una ciudad, inclusive en más de un país para ciertas disciplinas. Plantea una cosa bien interesante que no ha sido muy bien interpretada, una primera fase de invitación, ¿cierto? Pero una fase de invitación que no quiere decir que el movimiento, que el Comité Olímpico establezca o ubique unas ciudades que pueden ser
que pueden realizar los Juegos para invitarlas. No, de todas maneras, debe nacer de cada ciudad la voluntad de postularse para los Juegos Olímpicos. Esa primera fase de invitación lo que hace es a una ciudad que tenga la voluntad de postularse, pues se hace un análisis de esa candidatura, de ver si sus objetivos están alineados con los del movimiento olímpico. En suma, ver si esa candidatura sería viable. Y si esa candidatura es viable, ahí es cuando, digamos, el COI formaliza la invitación para que esa ciudad pueda participar en el proceso de selección. Y en ese sentido cambian un poco los criterios de selección de la ciudad de sede. Se le da peso a dos factores. Por una parte, el legado de la ciudad. Es importantísimo de ahora en adelante para evaluar ciudades candidatas cuál va a ser el legado de esa ciudad y que tiene que estar alineado con el plan de desarrollo de esa ciudad a mediano y largo plazo. Y el otro énfasis que se le da es la experiencia del atleta dentro de los Juegos en esa ciudad. De tal manera que pues, la Agenda 2020 nos daría para todo un foro completo. Pero quiero, para finalizar, puntualizar en un tema que mencionaba el presidente. Efectivamente, la agenda tenía ahí un tema un poco contradictorio en el sentido de que, por una parte, limitaba a 10.500 atletas para los Juegos Olímpicos de verano, 2.600 para los de invierno y 5.000 oficiales. Sin embargo, cuando le da la posibilidad a las ciudades de que postulen otras modalidades deportivas, terminamos teniendo casi 500 atletas adicionales. Para el caso de Tokio van a ser 474. Pero justamente en la reunión del Comité Ejecutivo de hace 2 semanas, allá en el COI, establecieron que para los Juegos Olímpicos de París 2024, definitivamente el número de atletas estará limitado a 10.500. Es decir, que esas modalidades adicionales que París ya propuso y que ya le fueron aprobadas, que son las mismas de Tokio, reemplazando el béisbol y el softball por el breakdance, para París no podrán superar los 10.500 atletas. Es decir, que para ubicar esos 500 adicionales tendrán que reducir eventos de los tradicionales. O sea, volvemos a lo que decía el presidente, a los 310 eventos, es decir, solamente 310 medallas. En Tokio vamos a tener 339 eventos, es decir, 339 medallas. Entonces, un poco quería aclarar ahí en ese ajuste de la agenda que ya se hizo en la última reunión del Comité Ejecutivo. Carlos, antes de seguir con la conversación y aprovechando estos últimos 10 minutos que nos quedan con el presidente, que él tiene que salir a otra reunión, yo quisiera preguntarle a Balta, o sea, esa transformación de los Juegos en términos de recibir nuevas disciplinas, o sea, de pensar en los atletas del futuro, en las nuevas manifestaciones deportivas, ¿cuál puede o cómo podría traducirse el impacto en el desarrollo del deporte colombiano? Yo creo que la razón que siempre ha argumentado el COI para no admitir más deportes es evitar lo que ellos llaman el gigantismo de los Juegos. Y me parece que es un argumento totalmente válido. Por eso yo creo que el Comité Olímpico Internacional ha sido también hábil, inteligente, en terminar la pelea que mantenía con la AIWA, con la organización que paralelamente al Comité Olímpico Internacional organiza los Juegos Mundiales para todos aquellos deportes que no hacen parte del programa de los Juegos Olímpicos. Y eso yo diría que sería, a mi juicio, una forma de quitarle presión a la inclusión de más deportes o de más eventos en el programa de los Juegos Olímpicos, dándole la verdadera importancia a los Juegos Mundiales y reconociéndolos casi que como otros Juegos Olímpicos, ya de unos deportes que no hacen parte de esta actividad. Eso iría en contra de lo que decía Carlos Eduardo ahora, que la gran preocupación de la Agenda 2020 es proteger la singularidad de los Juegos Olímpicos, o sea, nada que se parezca ni que sea pues como de la misma estructura y filosofía de los Juegos Olímpicos, pero yo creo que tendremos que llegar allá. Y en ese sentido, nosotros desde Colombia, a partir de la participación de Colombia, digamos, con un relativo éxito en los Juegos Mundiales de Cali 2013, se le ha venido dando una atención, yo diría que en las mismas condiciones que los deportes convencionales del programa de los Juegos Olímpicos,
a los programas que hacen parte de los Juegos Mundiales. De hecho, ustedes recuerden que en los pasados Juegos Mundiales en Polonia, Colombia fue uno de los mejores países clasificados de América, incluso por encima de Estados Unidos, ¿sí? Eso quiere decir que para nosotros esa participación sigue siendo muy importante y cada vez irá a cobrar más relevancia en la medida que esta organización vaya teniendo más reconocimiento internacional. Oh, y hago la pregunta, Balta, por poner simplemente un ejemplo que tú lo tocabas ahorita y lo has expresado en otros escenarios, con el caso, por ejemplo, del patinaje, ¿cierto? El patinaje es un deporte que a nosotros nos ha permitido proyectarnos internacionalmente, pero que, digamos, desde el punto de vista internacional, por además de los factores que se exigen para que un deporte sea reconocido como tal desde el Comité Olímpico, está todo el tema de patrocinio y está todo el tema de visibilización económica, que es lo que ha hecho que hayan incursionado, por ejemplo, el rugby o el golf en un momento determinado. En ese sentido, también hay disciplinas que hoy llaman la atención por la gran práctica en el mundo, pero también por la movilización económica, como es el skateboarding. Entonces, o sea, ese tratamiento a futuro, ¿cómo se va a dar? Nacho, yo soy de los que pienso que efectivamente de pronto la falta de unos patrocinadores fuertes también ha incidido un poco para que el patinaje no gane ese espacio. Yo veo una luz de esperanza de que algún día nos metan algunas pruebas con la inclusión del patinaje en los Juegos Olímpicos de la Juventud. La participación del patinaje en Buenos Aires fue espectacular y como dato importante, Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, fue uno de los asiduos espectadores los 2 días del programa de patinaje y me imagino que le estaba haciendo era un seguimiento a cómo se comporta el deporte como espectáculo, porque indudablemente para el Comité Olímpico Internacional el tema del público está muy asociado con la fortaleza de los Juegos Olímpicos para venderse como espectáculo deportivo. De hecho, yo no tengo ninguna duda que cuando el Comité Olímpico Internacional tímidamente hizo la propuesta de excluir la lucha del programa de los Juegos Olímpicos, lo hizo a conciencia de que la lucha era un deporte que no atraía público, no atrae televidentes, no atrae patrocinadores, pero desde luego se le vino todo el mundo encima y tuvo que dejar el tema quietecito y no lo pudo volver a mencionar. De manera que yo creo, Pacho, que en ese orden de idea lo que tú estás insinuando, al patinaje le puede estar faltando también, aparte del concepto de universalidad que reclama o establece el Comité Olímpico Internacional y de la fortaleza de la organización asociativa del deporte, le puede estar faltando también el peso de unos buenos patrocinadores que en su momento hagan la fuerza necesaria para lograr ese cupo. Balta, perdón, Carlos, es que yo no quiero que se nos vaya Balta porque en 5 minutos tiene que salir, pero yo sí quiero darle estos 5 minutos a él para que nos termine de presentar la posición hoy del Comité Olímpico Colombiano con los atletas, con los entrenadores, o sea, con la proyección de Colombia en estos Juegos. O sea, ¿qué se espera? ¿Qué le espera a Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio? A ver, Pacho, nosotros siempre hemos creído, nos hemos propuesto trabajar sobre la posibilidad de aumentar nuestras participaciones. En ese sentido, recuerden que en Londres llevamos 104 atletas, en Río llevamos 147 y desde un principio para el inicio de este ciclo olímpico nos propusimos trabajar con la expectativa de aumentar ese número en Tokio 2020. Primer factor adverso para esto, ninguno de los equipos de conjunto nos clasificó. Paradójicamente, estamos cerrando el ciclo olímpico de mejor figuración internacional de los deportes de conjunto de Colombia. Increíble. Recuerden ustedes que el voleibol femenino estuvo a puertas de lograr su cupo en el preolímpico aquí en Bogotá, que el equipo masculino de voleibol perdió inexplicablemente su cupo en el campeonato que se hizo en Chile, perdiendo con Chile después de haberle ganado a Venezuela, que fue el equipo que finalmente ganó el cupo.
El fútbol femenino, que fue campeón de los Juegos Panamericanos, no clasificó a los Juegos Olímpicos. Y el baloncesto femenino, que había tenido una excelente trayectoria en bolivarianos, centroamericanos, suramericanos, igualmente tampoco logró su cupo. Y en este momento estamos solamente dependiendo del repechaje en el que vamos a participar en el rugby femenino. La exclusión de los deportes de conjunto ya nos resta 50 cupos. Por eso el presupuesto lo fijamos entre 90 y 100 atletas, que en este momento es un pronóstico que está en riesgo de ser alcanzado por los factores que ya hemos mencionado. Esta semana tuvimos reunión de un lado con la Comisión Técnica Nacional y otro lado con los entrenadores. Y justamente de esas reuniones, Pacho, las conclusiones que sacamos fueron las siguientes. Lo primero, hacer el esfuerzo para desplazar a Europa a los atletas priorizados. ¿Quiénes son los atletas priorizados? Los que están con un pronóstico de disputar medalla o de obtener diploma olímpico, o sea, los que tienen la posibilidad de estar entre los 8 primeros de su competencia. Ese grupo de atletas no es más de 30. Nos tocará hacer un esfuerzo económico grande y en ese sentido quiero reconocer el compromiso del Ministerio del Deporte, en cabeza del ministro, que nos ha dicho pues que no va a escatimar ningún esfuerzo económico para que así lo hagamos. Entonces, en este momento, las probabilidades que existen de ir a Europa una vez se resuelva el tema de levantarnos la restricción son como la posibilidad inmediata que tenemos de lo que decía el doctor Carlos Villegas ahora, de que haya justicia, juego limpio en la competencia, en el sentido de que nuestros atletas tengan el periodo suficiente para prepararse y estar en igualdad de condiciones competitivas con sus pares. De no poderse hacer esto y de lo más grave, Pacho, de que no exista la posibilidad de que se vuelva a montar el calendario de eventos competitivos clasificatorios que están faltando, el Comité Olímpico Internacional anunció que lo van a hacer por ranking, en donde nosotros tenemos atletas clasificados en los rankings de tenis, de golf, en lucha, en boxeo, en pesas, en ciclismo, pero no el número que quisiéramos y que creemos que pudiéramos tener. Pero más grave todavía es los rankings y los resultados de algunos campeonatos mundiales en donde no necesariamente nosotros hemos participado en esos campeonatos mundiales con la intención de obtener puntos, sino con la intención de preparar para otros eventos que no se pudieron realizar. Y ahí entraría en juego algo que hay dentro del movimiento olímpico, que son las invitaciones, y quedar dependiendo de una invitación sería pues estar dependiendo de una voluntad que no depende de nosotros. En ese sentido, Pacho, lo que les decía al principio, la posibilidad de que Colombia logre su objetivo de llevar un número de atletas de entre 90 y 100 y que desde luego una vez tengamos el grupo de clasificados pudiéramos aspirar a seguir manteniendo los resultados de los últimos Juegos, teniendo en cuenta que para Tokio 2020 todos los medallistas de Río, excepto Óscar Figueroa, pueden estar también disputando su medalla, defendiendo su medalla. Yo creería que no en esas condiciones las posibilidades nuestras empezarían ya no solamente a fallar en lo que tiene que ver con el pronóstico de atletas clasificados, sino no sabemos hasta dónde también en cuanto al resultado. De manera que el panorama no es nada alentador, es muy preocupante y en este momento dependemos de lo que hemos mencionado. Presidente, no queremos que usted llegue tarde a la otra reunión, simplemente agradecerle el espacio, siempre su deferencia para nosotros en la academia de estar compartiendo su conocimiento, su experiencia, pero sobre todo animarnos a todos a que continuemos en el respaldo del trabajo de nuestros atletas. Muchas gracias. Pachito. Sí, Luis Felipe. ¿Sabe una última para el presidente? Dele. Felipe, dígame. Bueno, gracias. Bueno, presidente, Pierre de Coubertin cuando inició su campaña de restablecer los Juegos se apoyó en las universidades. De hecho, porque era el contexto especial de los años 1800. Lo que yo quería preguntar, ¿qué se ha pensado ante el Ministerio del Científico para fortalecer la base? Felipe, se te fue el sonido. Felipe, se te fue el sonido.
Se te fue el sonido. Felipe, quítate el tapabocas. No, que no se lo quite porque el hombre utilizó cuadernos Norma. Detenga el carro. Felipe, enciende el audio. Activa el audio, que lo tienes apagado. Ahora sí. Acerca el micrófono, Felipe. No se te oye. Bueno, yo estoy seguro que lo que nos va a preguntar Felipe, muy seguramente podremos darle respuesta con Carlos para no retrasar a nuestro presidente en su otra reunión. Balta, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. No, y además decirle a Felipe que él tiene mi contacto, que me marque y yo le respondo por teléfono. Un abrazo para todos, Pacho. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Presidente, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, Carlos, tenías una intervención a propósito de lo que estaba comentando Baltasar, así que... Sí, varias en realidad. Quería referirme dentro de mis aspectos colaterales del aplazamiento de los Juegos, tenía el de la revisión del programa, que era el tema que estábamos tratando ahora. Y en ese sentido, pues, esta crisis representa una oportunidad para revisar ese programa de los Juegos Olímpicos. E insisto, es un ejercicio que bien vale la pena hacerlo desde la academia. Y ahí tengo varios temas. Primero, ahí hay unos deportes que en mi concepto se están autoexcluyendo de los Juegos Olímpicos, particularmente el levantamiento de pesas y el boxeo, con sus más recientes escándalos de corrupción, especialmente en la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas. Ya todos ustedes conocen el informe McLaren, el último de esa federación, donde no aparecen 10 millones de dólares, donde se encubrieron 40 resultados analíticos adversos de atletas de esa disciplina. En fin, ese deporte está en el ojo del huracán y podría terminar autoexcluyéndose de los Juegos Olímpicos. Lo mismo que el boxeo, con los problemas que hubo especialmente en la parte de juzgamiento en los Juegos Olímpicos de Río. Entonces, hay unos deportes que están amenazados y que se pueden autodestruir. Hay otros deportes, como lo mencionaban, el patinaje. En mi concepto, el patinaje no tiene ninguna posibilidad de llegar al programa de los Juegos Olímpicos, pero por otro tipo de razones. La razón fundamental es que para que haga parte del programa de los Juegos Olímpicos tiene que cumplir con el principio de universalidad, es decir, que se practique prácticamente en todo el mundo y concretamente en 125 países en la modalidad masculina y en 75 países en la modalidad femenina. Esto no pasa con el patinaje. Si ustedes ven los campeonatos mundiales que además dominamos Colombia, lo cual para mí no es una buena noticia, que dominemos, que haya un dominio tan hegemónico de un deporte le quita posibilidades de llegar al programa de los Juegos Olímpicos. Eso implica que no hay suficiente competencia, ¿cierto? Y cuando uno hace un análisis más profundo, pues se da cuenta que no participan arriba de 40 o 50 países en un campeonato mundial. Y para llegar al programa de los Juegos Olímpicos se requiere que sea por lo menos 125 países. Entonces, esa sería la razón fundamental. Hay otras razones, por ejemplo, deportes que son difíciles de juzgar, como el caso del patinaje, pues tienen de alguna manera menos posibilidades de llegar al programa. Es que en patinaje es muy difícil saber si hubo una falta voluntaria, o sea, si alguien le metió el patín a otro competidor para que se cayeran todos, si alguien más ganara la competencia o si realmente fue un accidente. Entonces, digamos que hay muchos factores para que ingresen al programa de los Juegos Olímpicos. Pero volviendo al tema de la Agenda Olímpica 2020, justamente el Comité Olímpico y Thomas Bach, que repito, es el artífice de la agenda, han identificado que el movimiento olímpico está perdiendo audiencia y que tiene que buscar otra audiencia y que le tiene que hablar a los jóvenes.
y en ese sentido ha entendido que los intereses de los jóvenes son distintos, que las modalidades tradicionales de deporte no son las que hoy quieren los jóvenes. Por eso introduce esa posibilidad de que haya nuevos eventos en los Juegos, y el mejor ejemplo fue lo que vimos en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, por ejemplo. El evento de baloncesto 3x3, que entre otras ya quedó incorporado oficialmente al programa. Este no es uno de los deportes, de las modalidades que va a estar en los próximos Juegos y después desaparece, no. Ese ya quedó incorporado al programa. En Buenos Aires fue una locura. Fue una locura. Era la boleta más difícil de conseguir, la del baloncesto 3x3. Lo mismo con el BMX Freestyle. También ya hace parte del programa de los Juegos. Entonces, fíjese y verá cómo en el fondo el movimiento olímpico está entendiendo todas estas señales y está introduciendo esos cambios. Pero recordemos que las decisiones en el COI las toman 115 personas que hasta hace muy poco tenían un promedio de edad de más de 60 años, que estaban desconectados con lo que es la realidad hoy en día. Esto ha cambiado ya con los nuevos miembros COI, ya se ha renovado mucho, ya hay más juventud, ya hay más atletas, ya hay más mujeres, y todo esto se está empezando a ver reflejado en las decisiones que toma el COI. Carlos, yo quisiera, ahí acabas de tocar un tema que lo tenía aquí dentro de la agenda de preguntas, y es el tema de la inclusión de género. O sea, este tema de la Agenda 2020, que como tú bien lo expresas, parece no ser la agenda del movimiento olímpico, sino la agenda de Thomas Bach, pero que ha traído, digamos, un respaldo interesante en muchos de sus asuntos. 2020 no solo porque se aplique en estos Juegos, sino porque además son 40 las modificaciones que se plantean en esta agenda, o 40 recomendaciones, perdón, dentro de ellas el tema de equidad de género, que ha llevado a unos cambios importantes dentro de las modalidades de estos Juegos. ¿Qué nos puedes hablar del tema de la inclusión? Sí, muy interesante, Pacho. Perdón, del tema de la inclusión de la mujer, y quisiera picarte la lengua también con un tema que está propuesto dentro de la agenda de este grupo, y es el tema del deporte transgénero. Sí, sí, en ese sentido, Pacho, la agenda es clara en cuanto a la equidad de género, haciendo énfasis en que tiene que haber esa equidad de oportunidades, ¿no? Entonces, se ha propuesto varias metas. Primero, que la participación en los Juegos Olímpicos sea 50-50. Estamos a punto de lograrlo. Para Tokio 2020 van a ser 48.9% de atletas femeninas en el conjunto de los Juegos. Ya el 50-50 se logró en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. Cualquier modalidad nueva que ingrese al programa de los Juegos Olímpicos tiene que tener masculino y femenino. En este momento, los dos únicos eventos que no tienen los dos géneros son la lucha grecorromana, que está solo para caballeros, y el nado sincronizado, que está solo para damas. La pregunta es, ¿queremos ver nado sincronizado para caballeros? Particularmente no estaría muy interesado, no lo sé. ¿Queremos lucha grecorromana para damas? No lo sé. Pero bueno, por una parte, entonces llegar a la equidad de género en participación en los eventos. Y por otro lado, equidad de género en la administración del movimiento olímpico. Y en ese sentido, el COI ha sido coherente y ha dado ejemplo. Desde que se implementó la Agenda 2020, ha habido una mayoría de mujeres que se han vinculado como miembros COI, que han sido designados miembros COI. Más mujeres que caballeros, lo cual está contribuyendo a cerrar esa brecha. Pero donde se nota el avance más significativo es en la conformación de las comisiones del Comité Olímpico Internacional. Ya se está llegando a 40% de participación femenina. Antes de la Agenda 2020 era alrededor de 20%, de tal manera que se ha duplicado la participación de las mujeres en las comisiones del Comité Olímpico Internacional. Pero donde estamos perdiendo el día, en donde estamos perdiendo la tarea es a nivel de federaciones deportivas internacionales, donde de las 35, solo una de ellas está presidida por una mujer, que es Marisol Casado, que es la presidenta de la Federación Internacional de Triatlón. Las otras todas son presididas por caballeros. Y en las presidencias de los comités olímpicos nacionales, de los 206 comités olímpicos nacionales
no más del 10% están presididos por mujeres. De tal manera que, en conclusión, el COI está haciendo la tarea, pero las federaciones y los comités olímpicos nacionales no están cumpliendo con ese propósito de la equidad de género. Y frente a la otra pregunta, la respuesta está muy clara en la Agenda 2020 cuando modificó el sexto principio fundamental de la Carta Olímpica para darle inclusión absolutamente a todos los géneros de la sociedad. Esa, digamos, fue la primera recomendación de la Agenda 2020 que quedó implementada el mismo día que se aprobó la agenda, porque implicaba reformar la Carta Olímpica y ahí quedó reformada. De la manera que los invito a leer, ese es el sexto principio fundamental del movimiento olímpico, donde se amplió totalmente para que fuera totalmente incluyente. Bueno, yo quisiera abrir el espacio también a nuestros colegas que nos acompañan en este conversatorio, pues tenemos hoy muy pocas personas en plataforma, pero tenemos muchos asistentes también en el canal de YouTube, donde también se está transmitiendo de manera simultánea. Ahí he colocado igualmente en el chat de esta plataforma un documento sobre el tema de la gobernanza, el informe de gobernanza del 2019, que nos plantea de alguna manera también unas directrices importantes de lo que está planteando la Carta Olímpica en este momento, pero también las modificaciones de la Agenda Olímpica. Así que tienen la palabra, no sé si quieren compartir algunos temas adicionales, Eduardo. Pacho, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí, Luis Felipe. Bueno, muchas gracias. Igual la pregunta para el presidente también sirve para el arquitecto Villegas. Es la siguiente, sí, desde el ministerio y desde el Comité Olímpico, de hecho se viene pensando para fortalecer la base, y hablo de los escolares y hablo de los juegos intercolegiados y de los juegos universitarios, entendiendo que Pierre de Coubertin siempre pensó de su idea desde la universidad, desde los estudiantes. ¿Qué se está pensando en estos dos entes principales en Colombia con respecto, o no se ha llegado a pensar, que me imagino que de todas formas sí? Doctor Villegas. Sí, doctor Luis Felipe, usted pues nos saca un poco del tema de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero pues no le voy a eludir la respuesta. Sí, en lo que respecta al ministerio, y pues si bien yo trabajo en el ministerio, pues en este momento no represento, no soy vocero oficial del ministerio, pero sé que en el proceso de reformulación de políticas públicas en materia de deporte, recreación y actividad física, al igual que en la revisión de la ley del deporte de la 181, que son dos procesos que están marchando al interior del ministerio, pues se le da mucha importancia al deporte universitario, y no solo al deporte universitario, sino a ese vínculo indisoluble que debe existir entre deporte y educación. Y en ese sentido, pues tenemos la fortuna de que el señor ministro, el doctor Ernesto Lucena, pues no solamente es un deportista, como ustedes saben, él es medallista de oro en Juegos Nacionales, sino que es una persona de la academia. Él viene de ser decano de una facultad en la Universidad Sergio Arboleda, y entonces esto se está viendo reflejado en la formulación de las políticas y en la reformulación de la ley del deporte. Y pues se está hablando de la posibilidad inclusive de crear una liga deportiva universitaria, pero yo haría mucho énfasis en el vínculo sobre todo con la academia para la formulación de políticas públicas. Todos sabemos que para formular una política pública pues tenemos que tener un sustento científico muy sólido para construir esas líneas de base. Eso, en mi concepto, solamente se puede hacer desde la academia, a través de los grupos de investigación y contando con los científicos. Entonces, en ese sentido, es muy importante que en los nuevos lineamientos del ministerio se dé línea, digamos, para que todos los programas que tienen ciencias del deporte actualmente, que cada vez son más en Colombia, pues nos alineemos de alguna manera, por ejemplo, en las líneas de investigación, y que esto sirva como la base sólida para formular esas políticas. No concibo yo la formulación de una política sin una línea de base sustentada científicamente. Sí, Carlos, en ese sentido yo creo que también vale la pena recordar lo que manifestaba Baltasar ahorita,
el papel que viene jugando el Comité Olímpico desde la Academia Olímpica en tratar de promulgar las cátedras olímpicas en las universidades, en las instituciones educativas, y yo creo que hay un papel que no podemos perder. También, además, una oportunidad que tenemos las universidades de sumarnos a este tipo de estrategias. Sí, Pacho, ahí se está haciendo un excelente trabajo, efectivamente, a través de las cátedras de estudios olímpicos, pero tenemos que dar un paso más, ¿cierto? Tenemos que empezar a documentar todos estos procesos, tenemos que escribir, tenemos que investigar con mucho más rigor y tenemos que producir documentos. Mire, justamente recientemente tuvimos un evento al que varios de ustedes participaron, promovido por la Asociación Panamericana de Academias Olímpicas, y tuvimos un simposio de 3 foros con invitados muy importantes. Y en el primer foro participó la directora del Centro de Estudios Olímpicos, el Comité Olímpico Internacional en Lausanne, y nos invitaba para que mandáramos propuestas al Comité Olímpico Internacional de cómo vemos nosotros el deporte post-pandemia, cómo vemos nosotros todos estos temas. Entonces, por eso yo insisto mucho en que todo esto debe debatirse en la academia, pero debemos producir documentos que ya nos están inclusive invitando para que los mandemos a Lausanne con recomendaciones. Entonces, estos ejemplos que yo ponía ahora sobre el futuro de los Juegos Olímpicos, pues todas estas iniciativas tienen que nacer de la academia, y lo que ustedes pueden estar seguros es de que tendrán eco allá en el Comité Olímpico Internacional. Entonces, un poco la invitación es aquí es para que trabajemos de una parte articuladamente, pero de otra parte para que produzcamos conocimiento y que se consignen en documentos que podamos publicar en revistas indexadas y que podamos hacer llegar al mismo Comité Olímpico Internacional. Ahí hay unos espacios a los que siento que no hemos accedido de pronto, pero que podemos hacerlo, que nos abren las puertas para hacerlo. Bueno, Carlos, Tokio 2020, ¿sí? Tokio 2020, una oportunidad para la inclusión, una oportunidad para reactivar los temas académicos, pero también una oportunidad para transformar el deporte en el mundo. Nosotros hacemos cuando tenemos una... Perdón, hay un sonido activado. Sí. Una pregunta adicional. ¿Qué espera el Comité Olímpico Internacional en la transformación de los temas académicos? O sea, ¿cómo podemos nosotros, porque también hay unos asuntos que no solamente están previstos en la agenda olímpica, sino que también fueron tomados en la Carta Internacional de la Educación Física como recomendaciones a los gobiernos en el 2015, ejercicio que se construyó con UNICEF, pero con el respaldo del Comité Olímpico Internacional, como recomendaciones a los gobiernos, pero también a las universidades. Aquí tenemos, esto es un espacio de la academia, ¿cómo podemos contribuir? ¿Cómo fortalecer esas cátedras olímpicas que tenemos nosotros en nuestras instituciones? Sí, Pacho, pues precisamente la agenda abre la oportunidad para que la academia se vincule más activamente. A ver, una interpretación que yo hago de la agenda es, de alguna manera, el Comité Olímpico Internacional ha entendido que su principal producto son los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Pero que es consciente que los Juegos Olímpicos están amenazados por todos estos antivalores o contravalores del deporte que han permeado el movimiento olímpico. Entonces, el dopaje, la corrupción, la principal amenaza en este momento, que es la manipulación de resultados y el arreglo de partidos, las mal llamadas, porque son mal llamadas apuestas deportivas, porque hay apuestas deportivas legales. Pero esto en este momento es la principal amenaza del deporte, inclusive del deporte olímpico. Los recientes escándalos de acoso sexual, por ejemplo, en la Federación de
de gimnasia del Comité Olímpico de los Estados Unidos. Entonces, los Juegos Olímpicos de todas maneras están amenazados. Ni hablar del gigantismo de que se refería el presidente, ni hablar de la parte comercial de los Juegos. Nosotros tenemos atletas que hasta hace unos años eran atletas amateur, después se convirtieron en atletas profesionales y ahora son atletas comerciales. Son unos atletas comerciales que tienen que responder a unos intereses, que tienen que responderle a un patrocinador que les exige que cumplan con algunos requisitos, ¿cierto? Entonces, entendido que está amenazado ese principal producto, sabe el Comité Olímpico que tiene que utilizar otras estrategias para mantener vivo el olimpismo y el movimiento olímpico. ¿Y qué mejor estrategia que la parte educativa, que la parte académica? Y en ese sentido nos ofrece un producto que es importantísimo, que es el programa de educación en valores olímpicos, el programa PEVO o programa OVEP, que está colgado en la página web del Comité Olímpico Internacional y que es un programa elaborado por expertos de todo el mundo, un programa educativo que está absolutamente completo, tiene todos sus módulos, tiene sus fichas de trabajo, que está diseñado para que cualquier país del mundo lo adopte, pero por supuesto lo adapte a su situación sociocultural. Pero es una herramienta poderosísima que yo los invito para que lo trabajen, el programa de educación en valores olímpicos. Y esto, a través de este programa, pues le abre la puerta a la academia para que participe activamente de los temas del Comité Olímpico Internacional. Bueno, Carlos, van siendo las 10:25 de la mañana. Es un espacio que se nos ha hecho muy corto hoy digamos, por la participación también de los asistentes. Yo quiero darle la palabra a nuestro público acá, aprovechando que están Ángela, Elkin Londoño, que hacía rato no nos aparecía por acá, Claudia Fernanda, Federico, Ayala, en fin, todos los compañeros que siempre nos visitan, Luz Cristina, ¿qué preguntas tenemos para Carlos? Aprovechar estos minutos que nos restan y que podamos hacer de esto, pues, realmente el conversatorio. Hay otro tema, Pacho, mientras se animan a las preguntas. Correcto, quería proponer sí. otro tema. Perfecto. Teníamos también en un foro recientemente a la doctora Beatriz García, invitada en uno de estos foros de la PAO, y ella nos hablaba sobre el tema de la narrativa y de la oportunidad que tenemos de construir una nueva narrativa a partir de la crisis que estamos viviendo. Una narrativa en torno al deporte en general y a los Juegos Olímpicos en particular. Entonces, aquí surgen preguntas como las que ya se han formulado. ¿Cuál es el verdadero papel que el deporte debe jugar en la sociedad? Estas preguntas deben ser formuladas con mayor fuerza. ¿Acaso no ha quedado suficientemente evidenciado en medio de este confinamiento que podemos sobrevivir sin ese deporte espectáculo, sin ese deporte profesional? O sea, el fútbol se paralizó hace 3 meses y pues no nos ha pasado nada, seguimos viviendo. Pero también ha quedado absolutamente evidenciado que el deporte para todos es fundamental como para sobrevivir en esta pandemia como un tema de salud pública. Entonces, dentro de esa nueva narrativa que tenemos que construir a partir de ese momento, pues debemos formular esas preguntas. Y para ilustrar un poco el tema de la construcción de una nueva narrativa, tomemos como ejemplo hipotético cómo sería la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo 23 de julio del 2021. Si hubiera sido en el 2020, seguramente iba a ser una demostración al mundo de la cultura nipona, ¿cierto? Que es lo que son finalmente las ceremonias de inauguración de los Juegos, una oportunidad para que no solo la ciudad, sino el país anfitrión, pues le muestre al mundo todas sus manifestaciones culturales. Pero ahora seguramente la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en el 2021 girará en torno a una celebración global de resiliencia humana, como lo dijo Andrew Parsons, que es el presidente del Comité Olímpico Internacional. Esa ceremonia, si se llegan a hacer los Juegos el año entrante, esta ceremonia de inauguración va a ser una celebración global
de resiliencia humana, de que nos recuperamos como humanidad de esta crisis. Entonces, quería dejar ese tema de la narrativa que podemos empezar, que tenemos que empezar a construir a partir de esta crisis. Yo estoy convencido de que hay nuevas narrativas. A mí se me pone en discusión realmente el tema económico, porque detrás de el Comité Olímpico Internacional no deja de reseñarse también que es un imperio, un emporio económico. O sea, no más entrar uno a las instalaciones del COI, ver que su presidente actual es igualmente el vicepresidente de la Mercedes-Benz en Alemania, donde está donde el parque automotor son absolutamente Mercedes negros en un área extensiva donde se simboliza el poder económico en Lausanne de lo que significa ello. Hay veces pierde uno la visión del equilibrio entre los valores olímpicos y los valores digamos, de lo que significa económicamente. No, Pacho, Pacho, muy interesante esa pregunta y se la voy a contestar muy claramente. No podemos desconocer cuál es el modelo de gestión del Comité Olímpico Internacional. Usted lo ha dicho, el Comité Olímpico Internacional en este momento es una organización multinacional absolutamente exitosa. Es un modelo casi que perfecto en cuanto a tema financiero, pero es un modelo solidario. ¿Qué quiero decir con solidario? El 90% de los ingresos del Comité Olímpico Internacional se reinvierten en el más amplio mundo del deporte. Inclusive, cuando ustedes ven los comunicados de prensa del Comité Olímpico Internacional, se darán cuenta que abajo dice que el Comité Olímpico Internacional es una organización privada, de derecho privado, con sede en Suiza, que redistribuye al más amplio mundo deportivo el 90% de sus ingresos a razón de 3.4 millones de dólares diarios, ¿cierto? Entonces, eso que usted ha dicho, esa nueva sede que ha sido declarada el edificio más sostenible del mundo, todo esto es construido con el 10% de los ingresos del movimiento olímpico. El otro 90% a través de solidaridad olímpica, a través de apoyo directo a los comités olímpicos nacionales, a las confederaciones continentales, a los atletas, etcétera, se redistribuye. De tal manera que es un modelo distinto al modelo tradicional, donde hay unos propietarios que se reparten una serie de utilidades. No, entonces, inclusive recientemente el comité, frente a la insinuación de que se le debiera pagar a los atletas, entonces el comité sacó un documento bien interesante hablando de este modelo solidario justamente, e indicando que este modelo solidario permite justamente que participen 206 países del mundo en los Juegos Olímpicos. Si no fuera por este modelo, no podríamos tener en los Juegos a todos los países. Simplemente los más poderosos llegarían allá. Ustedes saben que el Comité Olímpico garantiza la participación de por lo menos 2 atletas de cada uno de los de cada uno de los 206 países. Y esto se logra a través de subsidios de solidaridad olímpica. Perdóname, Luis Felipe, eso que tú estás planteando, Michael Payne, el jefe de marketing del COI, así lo presenta, ¿cierto? Y él dice, no habrán grandes pérdidas para la organización de los Juegos. Pero Toshiro Muto, que es el director ejecutivo de los Juegos Olímpicos en Japón, dice, no sabemos cuánto va a perder el país, ¿cierto? Porque igualmente, o sea, y lo voy a decir desde la experiencia que nosotros tuvimos la oportunidad de participar en la organización de los Juegos Suramericanos de Medellín 2010 acá en nuestra ciudad. La inversión la hace el Estado y toda la boletería hay que pagársela al ente organizador. O sea, realmente lo que le queda a un país es el derrame por el turismo, por la imagen internacional y por supuesto el legado en una cultura deportiva y en los escenarios. O sea, y eso es lo que uno esperaría que por encima del valor financiero que puede invertir un país le quede realmente. En esta situación de pandemia donde muy posiblemente
en lo que tú estás expresando, algunos asuntos vayan a tener que ser asumidos desde el distanciamiento o desde la virtualidad, ¿qué se esperaría entonces en el potenciamiento del país como tal? Pacho, sí, naturalmente el país va a ser golpeado. De hecho, pues el Comité Olímpico Internacional anunció un paquete de auxilio de $800 millones, 650 directamente para la organización y $150 millones adicionales para apoyar a los comités olímpicos nacionales en el proceso de preparación de los atletas. Naturalmente, el país se va a ver golpeado y yo no tengo pues todavía claridad absoluta si seguramente dará pérdidas económicas, pero usted tocó una palabra clave de la cual la doctora Claudia Rojas, que nos acompaña, es experta, y es el legado, ¿cierto? Hay distintos tipos de legados y en ese sentido, pues yo considero que Tokio le apuesta a un legado diferente. Y como lo decía ahora en el tema de las narrativas, pues un legado de estos juegos, la historia dirá que fueron los reconocerá como los juegos post-pandemia, donde la humanidad se levantó de una pandemia que nos tuvo postrados por no sé cuántos meses o años. Pero fíjese, era Pacho, que no necesariamente los Juegos Olímpicos tienen que dar pérdida. Generalmente los juegos organizados en los Estados Unidos, que son organización privada, son unos juegos que dejan beneficios económicos. De hecho, pues se estima para los Juegos Olímpicos del 28 en Los Ángeles, pues eso es una organización privada que va a dejar réditos económicos. De tal manera que sí, esto es un tema bastante complejo. Y tenemos pues otros ejemplos como como Montreal, por ejemplo, que casi se quiebra organizando unos Juegos Olímpicos. Pero en este sentido, y para terminar, la agenda olímpica, insisto, ha dado muchas más herramientas para que esto no vuelva a suceder en el futuro. Muy bien, tienen la palabra nuestros invitados acá, los participantes. Quisiéramos abrir espacios, pueden encender igualmente sus cámaras, que hoy estamos muy pocos acá en pantalla y esto no nos va a bloquear el espacio. Así que, Claudita, bienvenida. Pacho. Sí, Luis Felipe. Bueno, arquitecto Villegas, usted tocaba un punto muy importante cuando habló del deporte para todos y ahora la parte comercial, y ustedes que son del grupo de gestión y de todo esto, pues comprenderán mejor. Pero también sería bueno reflexionar con respecto a las estadísticas. Y se comprende que el Comité Olímpico Colombiano es una empresa privada, de hecho, y que desde 1960 para acá los Juegos comenzaron a tener otra visión desde la economía, cuando fueron televisados para todo el mundo. Pero las estadísticas nos dicen que el 100% de los practicantes de alguna actividad física deportiva, solamente el 3% son élite. Entonces, ¿qué se está pensando? ¿Qué ha visionado usted con respecto al Comité Olímpico de eso, del concepto de deporte para todos y con fundamento en esas estadísticas? Claro, Luis Felipe, muy, muy importante esa pregunta. Y cuando usted habla de estadísticas, es justamente a lo que yo me refiero cuando tenemos que fortalecer ese vínculo con la academia, porque yo concibo las estadísticas salidas desde la academia, resultado de una investigación científica. Entonces, claro, eso es evidente lo que usted dice. Por supuesto, el deporte olímpico es el deporte de élite, es una empresa privada, pero justamente cuando yo hablaba de las nuevas narrativas, pues tendremos que hacernos otras preguntas distintas. Sin lugar a duda, ese deporte espectáculo ha quedado con la pandemia ubicado en el lugar que le corresponde, ¿cierto? Aquí hemos entendido finalmente que el fútbol, por ejemplo, que es el deporte más popular en nuestros países, pues ha quedado evidenciado, parafraseando a Valdano, pues que es lo
lo menos importante de lo más importante o quizá lo más importante de lo menos importante. Pues no ha pasado nada sin fútbol. Entonces, insisto mucho en el tema de las oportunidades. Entonces, esta es una oportunidad para reflexionar en torno a ese otro deporte, al deporte para todos, ¿cierto? Al deporte como correa transmisora de la sociedad, como lo dice don Conrado Durante, ¿cierto? Al deporte para la salud, al deporte para el desarrollo. Fíjense, era la invitación del presidente Bach a los gobiernos para que incluyan en sus planes de reactivación económica al deporte como una herramienta, ¿cierto? Es más económico, es el remedio más económico para prepararnos para futuras pandemias o futuras situaciones similares, la práctica del deporte. De tal manera que dentro de esa nueva narrativa que tenemos que construir entre todos, pues tiene que tener un papel preponderante ese deporte para todos, ese deporte social, ese deporte que hace parte de la recreación. Pacho. Sí, Oscar. Para todos aquí, una pregunta que también nos nace frente a todo este debate que hemos hecho el día de hoy es, sí, efectivamente, y como lo han mencionado, seguramente nuestra civilización tendrá nuevos valores, tendrá que volver a replantearse desde los valores olímpicos mismos, pero también cuáles son las nuevas competencias que debemos tener los dirigentes deportivos, cuál es ese nuevo reto que deberíamos tener. No sé si podríamos especular, arrancar con hipótesis de cuál sería esas nuevas competencias del futuro. Oscar, excelente pregunta. Yo personalmente la tengo bastante clara. Lo dije ahora, el deporte pasó del amateurismo al profesionalismo, a la comercialización del deporte. Los dirigentes deportivos nos quedamos en el amateurismo. Es tiempo de que lleguemos al profesionalismo. Y en ese sentido, y es mi apreciación personal, pues la dirigencia deportiva debe ser un trabajo de tiempo completo y debe estar en cabeza de personas profesionales. Y en ese sentido, pues tenemos una gran responsabilidad y espero que así se vea reflejado inclusive en la nueva ley del deporte y en las nuevas políticas públicas, de que tenemos que facilitar todas las herramientas para que el deporte se profesionalice. Una de las cosas que está quedando evidenciadas de esta pandemia es la fragilidad de nuestro sistema deportivo, ¿cierto? Aquí va a haber un proceso de selección natural, resultado del cual van a desaparecer muchísimas organizaciones deportivas. Centenares de escuelas de formación deportiva van a desaparecer porque somos una representación de la sociedad, somos una sociedad informal. Entonces, dentro de ese proceso de selección natural van a desaparecer muchos. ¿Eso qué representa? Oportunidades. Tenemos que levantarnos con resiliencia de esto y pues una de las cosas que tenemos que hacer bien ahora es justamente que esas organizaciones deportivas primero se formalicen y para formalizarse pues es fundamental que estén dirigidas por profesionales. Carlos, Oscar me pica la lengua a mí para tocar un tema que no podría dejar pasar y es, y tú lo hacías mención ahorita, ¿cierto? El COI hasta hace poco tenía una conformación de su asamblea con personas muy mayores y eso no es diferente en nuestro país. O sea, la dirigencia deportiva colombiana, o sea, son personas de mi edad o mucho mayores. Y personas que quizás no tenemos una comprensión de la dimensión del cambio deportivo en este momento en el mundo. O sea, enseñamos y queremos tratar de mantener la lógica de los deportes que nosotros vivimos hace 50 años. Y yo creo que el mundo ha cambiado. O sea, estas nuevas generaciones están practicando otras cosas, están haciendo otras cosas. Lo que juegan nuestros chicos de hoy no era lo que jugábamos nosotros hace 30 años, o hace 40 o hace 50 años. O sea, ¿qué se le demanda hoy a este nuevo dirigente deportivo para incursionar? Porque además,
tú lo acabas de tocar allí. Yo tuve la oportunidad también de revisar el último documento que está en este momento en tránsito de la ley del deporte, y efectivamente van a haber unas exigencias diferentes en la formación de los dirigentes deportivos, pero igualmente esto demanda de una comprensión más amplia del sector. ¿Qué nos recomiendas tú allí en este tema? Claro, Pacho, y aquí hay un tema fundamental que es la comunicación. ¿Cómo comunicamos? Que es algo en lo que el mismo COI ha tenido que hacer un gran esfuerzo. ¿Cómo se le llega a los jóvenes hoy en día? A través de las redes sociales, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, si ustedes revisan lo que eran las redes sociales del Comité Olímpico Internacional algunos años, pues prácticamente no existían. Y han entendido, a pesar, y tenemos que tener esa capacidad, a pesar de que, digamos, quienes toman las decisiones son personas mayores, tenemos que tener la capacidad de trabajar en equipo intergeneracionalmente, ¿cierto? No podemos desconocer que hay personas mayores pues que aportan una gran sabiduría, pero que el ideal es que se complementen con personas de nuevas generaciones para poder crear ese vínculo tecnológico, si se quiere, ¿cierto? Entonces aquí el ideal sería una combinación, ¿cierto? Pero es fundamental la preparación, y en ese sentido, pues, los dirigentes pues tienen que tener una dedicación de tiempo completo a la dirección del deporte. Carlos, con lo que decía Pacho y con lo que has dicho tú, sí, efectivamente tendremos unas nuevas competencias para desarrollar, pero todos conocemos muy bien cómo la política nos ha impregnado a los dirigentes deportivos y cómo eso también ha hecho que hoy seamos diferentes. Entonces, ¿cuál es la recomendación frente a lo político? Porque una cosa es nuestras competencias, nuestros valores, y otra cosa es el tema político que está todo el tiempo rodeándonos y que pues será de debate siempre en todo esto de la dirigencia deportiva. Sí, Oscar. Bueno, aquí para ir cerrando el círculo, volvemos a un punto, ¿cierto? Los valores, la educación en valores, ¿cierto? Por eso es muy importante insistir en trabajo en valores, y el trabajo en valores lo que pasa es que es un proceso de largo aliento, porque tenemos que, todas las amenazas del deporte, las que hemos mencionado cuando estamos hablando de dopaje, de manipulación de resultados, de abuso, de todo esto, pues esto es un problema que se origina en la base, quizá desde la casa, en la formación que se inicia en la casa, y es formación en valores. Entonces, por una parte tenemos que trabajar decididamente en formación en valores, iniciando desde la primera infancia. Y esto pues es un proceso de largo aliento. Entonces, eso por una parte, la formación en valores es fundamental. Y tenemos que pues empezar a implementar esas prácticas de buena gobernanza. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de que tenemos dirigentes que están toda la vida en la misma organización, inclusive pues aquí se da el fenómeno de la puerta giratoria, que de presidente paso a gerente y de gerente regreso a presidente, o cuando estoy de gerente sigo mandando. Entonces eso pues denota varias cosas. Primero, pues que no hay muchas otras personas que están decididas a tomar esos liderazgos, y segundo, pues que no estamos aplicando esos principios básicos de buena gobernanza. Mire, por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional lo limitó. Hasta Juan Antonio Samaranch fue presidente por 25 años, pero después de eso lo limitaron. El término del presidente del Comité Olímpico Internacional es de 8 años. 8 años, lo nombran por 8 años y tiene la posibilidad de ser reelecto por 4 años más. De tal manera que 8 años es suficiente tiempo para hacer una buena o una mala gestión. Si lo hizo bien, tiene 4 años más para cerrar su proyecto. Si no lo hizo bien, pues lo van a cambiar por otro. Para mí ese es perfecto. Son 2 ciclos olímpicos. Es un tiempo suficiente para que un dirigente pueda transformar una organización. De tal manera que esos son ejemplos. Yo repito que el COI da ejemplo. Uno tiene que leer muy claramente la Carta Olímpica y la Agenda Olímpica 2020 para encontrar las respuestas a las preguntas. Ahí están, y este es un claro ejemplo de qué se debería hacer. Carlos, tú tocaste un tema que sin duda será objeto de
discusión en otro momento, pero no lo podemos dejar pasar desapercibido. Y es el tema del profesionalismo en la actividad dirigencial del deporte. O sea, yo he tenido la oportunidad de estar en los comités ejecutivos y al frente de varias organizaciones aquí en mi ciudad. Y yo no entendía el por qué nos peleábamos por llegar a un comité ejecutivo de una liga o de una organización. O sea, donde no recibimos nada. Yo creo que el premio de consolación que recibe un dirigente es que lo lleven a unos Juegos Nacionales en el caso de una liga, o en el caso de una federación es que le den el paseo a los Juegos Olímpicos. Entonces, o sea, realmente la destinación del tiempo de un profesional anclado al sector deportivo es necesario. Y esto vendrá muy seguramente de la mano con modificaciones en la ley, pero seguramente un ejercicio de regulación del gestor deportivo en su actividad profesional. Ángela Gómez, qué bueno tenerte aquí. Hola, Pachito. Enciende la cámara. Espera. ¿Qué le hace que no esté peinada? No, mira este sufrimiento. No, es que está en la finca, eso así la cogió la pandemia pasando bueno. Ay, Carlos, muchas gracias. Siempre es muy agradable escuchar. Es tan bueno como cuando reconocen como lo de la academia, uno se siente como tan contento y como que, mejor dicho, queda uno como diciendo sí hay gente que le interesa este asunto y que entre todos podemos trabajar. Pero yo quería preguntarte, Pacho, mira, la inquietud es esta, y tú lo estás diciendo, yo no entiendo, y yo también vuelvo y hago esa pregunta, yo no entiendo por qué tanta pelea y tanta lucha por estar en un órgano de administración si se supone que no hay recursos. Entonces decimos, no, es que son otras cosas muy importantes y tengo que decirles cosas importantes como cuáles, ¿cierto? Entonces lo preguntamos y lo que decía Carlos ahorita, fíjese que nosotros hemos adelantado una investigación, apenas pues vamos a publicarla precisamente, y tiene que ver con el tema del asociacionismo, y encontramos entre ellas, Carlos, que uno de los problemas que tenían, por ejemplo, el caso de los clubes para afiliarse a las ligas, es porque quienes hacen parte de esos órganos de administración, primero no son las personas del sector. Entonces ahí vino una pregunta muy importante, ¿por qué los gerentes, por qué los profesionales en deportes no hacen parte de esos órganos de administración? Ahí hay una pregunta muy importante que tenemos que hacernos, y obviamente la responsabilidad que tenemos los de las especializaciones. ¿Quiénes están ahí? Personas que no tienen conocimiento del sector, y eso es uno de los impedimentos por qué muchos clubes se afilian a las ligas, aparte pues de las altas tarifas, etcétera, etcétera, pero que es por causas, digamos, por circunstancias que están ahí metidos en esos órganos de administración. Pero yo sí sigo con la pregunta que hace Pacho, que hizo Pacho, y pues que al final como veo que la responde, yo sí sigo pensando, yo no entiendo por qué les interesa meter personas que no son del sector y de una u otra manera terminan ahí en estos órganos de administración y quieren perpetuarse, que esa es la otra pregunta. Si eso les quita tanto tiempo, si les quita recursos, ¿por qué queremos perpetuarnos? Sigo yo como con esa pregunta y esa gran duda que tendríamos que, como dice Carlos, es que tenemos que llevarla a poderla comprobar a través de un trabajo de investigación y contarle al país qué es lo que esto llama tanto la atención para que quieran estar ahí en esos órganos. Muchas gracias y muy amables y queridos con esta charla. Carlos, perdóname que yo quiero contestar parte de lo que está diciendo Ángel allí. Sí. Y lo digo por lo que yo he vivido. Yo creo que hay un error garrafal en los comités ejecutivos de muchas organizaciones en pensarse endogámicamente. O sea, y me refiero es a la profesión. O sea, el sector del deporte no es único y exclusivo para los dirigentes deportivos o para la gente que se ha formado en educación física. Me parece un error garrafal que se conciba un comité ejecutivo de tal manera. O sea, un comité ejecutivo, por supuesto, que tendría que tener personas que conozcan el sector, pero también el trabajo interdisciplinario en un comité ejecutivo. O sea, la posibilidad de tener un abogado, la posibilidad de tener un administrador, la posibilidad de tener un político
la posibilidad de tener un empresario que permita un mejor relacionamiento de la organización con el sector, son asuntos que valdrían o que harían crecer a la organización. O sea, cuando nosotros aprendamos a trabajar interdisciplinariamente, muy seguramente las organizaciones van a surgir de una manera totalmente distinta. Carlos. Pacho, primero un saludo muy especial a Ángela, un gusto verte aquí. Han tocado unos puntos fascinantes. Primero, el sector del deporte tiene un problema de credibilidad. Por eso uno de los ejes fundamentales de la Agenda 2020 es credibilidad, aumentar la credibilidad. Es un sector desprestigiado y ahí hay un potencial que está desaprovechado porque, por poner un ejemplo, con los recientes logros deportivos de nuestros atletas colombianos, ¿qué empresa privada no va a querer asociarse a esos atletas? Una empresa privada, una empresa comercial, finalmente lo que busca es mejorar sus ventas. ¿Y cómo no va a ser posible mejorar las ventas de la mano de un medallista olímpico de oro colombiano? ¿Cierto? Entonces, ahí hay una tarea que no hemos hecho nosotros bien como sector, ¿cierto? No hemos identificado bien nuestro producto, no hemos llegado al sector privado. Ahí hay una tarea que está pendiente por hacer y es esa alianza público-privada. Para conseguir recursos para el deporte, nos quejamos de que no hay recursos y resulta que en la empresa privada sí hay recursos, pero no sabemos llegarle a la empresa privada y parte del problema es que no somos profesionales, entonces no sabemos vender nuestro deporte. Cuando nos dan una oportunidad, no la aprovechamos y bueno, eso es un tema que tenemos que tocar. Pero Pacho toca algo bien interesante. Y justamente, y vuelvo a la Agenda 2020 porque sigo insistiendo en que es un documento muy valioso, la Agenda 2020 cambió la modalidad de escoger a los miembros del Comité Olímpico Internacional. Y ahora lo designaron, es un sistema de selección enfocado, targeted oriented, que está enfocado hacia ciertas personas. Y voy a poner el ejemplo más claro. En este momento, el doctor Luis Alberto Moreno es el miembro COI en Colombia. El doctor Luis Alberto Moreno no es reconocido como una persona del deporte en Colombia, pero él es el presidente nada menos que del Banco Interamericano de Desarrollo. Él llega al Comité Olímpico Internacional por ser el presidente del Comité Olímpico del Banco Interamericano de Desarrollo. En su momento nos rascamos aquí las vestiduras porque llegaba una persona que no era del deporte, entre comillas. Pero lo que yo le puedo garantizar es que puede hacer más el doctor Moreno por el deporte colombiano que quizá lo que pueda hacer alguno de nuestros dirigentes deportivos aquí importantes. Porque pues el mundo ha cambiado y entonces esto lo podemos trasladar al modelo nuestro y lo que ustedes planteaban. Y es como en esos comités directivos de las organizaciones deportivas, pues tenemos que tener un equipo interdisciplinario que no necesariamente tiene que ser todo del deporte. Yo creo que ese sería un clarísimo ejemplo que podemos trasladar a nuestras organizaciones. Bueno, quiero recordarle a este grupo que dentro de 8 días vamos a tocar la segunda parte de este conversatorio, que serán los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Para lo cual vamos a tener pues la presencia del director deportivo del Comité Paralímpico Colombiano, el doctor Guillermo Montaño. Vamos a tener la presencia del presidente del Comité Paralímpico, el doctor Julio César Ceballos, y quizás nos acompañen igualmente, Julio César Ávila, y quizás nos acompañen algunos de los atletas paralímpicos en ese conversatorio. Carlos, en estos 3 minutos que nos quedan de este espacio, ¿cómo resumimos Tokio 2020? Pacho, yo lo resumiría como una fuente de oportunidades. No sabemos qué va a pasar todavía con los Juegos Olímpicos, pero no nos quedemos cruzados de brazos hasta saber qué es lo que va a pasar. Seamos más propositivos. Insisto, desde estos espacios académicos tenemos que producir contenidos, tenemos que producir ideas que podemos compartir con el Comité Olímpico Internacional y que podemos aportar a este debate. Como lo decía, somos un sector muy informal. Entonces, que esta crisis nos sirva como oportunidad para resurgir mucho más fortalecidos. Que esa fragilidad que ha quedado evidenciada
se convierta en una oportunidad por el bien de nuestro deporte colombiano. Entonces, Pacho, es mucho lo que hay por hacer y tenemos que aprovechar estos momentos en los que solo nos podemos encontrar virtualmente para avanzar en ese propósito. De tal manera que ese sería como el mensaje a seguir trabajando como academia, unidos y ser bastante más propositivos. Bueno, por acá Wilfer Leonardo Hernández nos pregunta si los principios del olimpismo se traducen en la política pública del deporte colombiano. Ojalá. Sí, claro, se tienen que traducir, pero como lo decía yo en mi inicio, también entendemos que los principios y los valores son dinámicos y que se tienen que ir adaptando a las circunstancias. Veíamos claramente cómo el sexto principio fundamental del olimpismo con la agenda se adaptó para que fuera un deporte mucho más incluyente. Bueno, correcto. Les pedimos a todos encender sus cámaras para que le demos cierre a este espacio, podernos saludar igualmente. Yo quisiera estar como el profe en el valle, en la cama, sabroso. Buenos días. Elkin, qué bueno verte. Gracias, Pacho, lo mismo. Carlos, bueno, saludarlos a todos. Hola, a Andrés, a Claudita, bueno, a todos, a Luis Cristina, a Alexander, a Angelita, a Miguel. Gracias por acompañarnos de nuevo en este espacio. Quiero comentarles que tenemos unas propuestas de agenda supremamente interesantes para este semestre. El tema de Juegos Paralímpicos, el tema de innovación en el deporte, el manejo de recursos públicos en el deporte, la organización de grandes eventos, comunicación y deporte, marketing y nuevos canales de venta en el deporte, el deporte contextualizado en los territorios. O sea, se está pidiendo pista para que ustedes, dirigentes de sus regiones, puedan contar cómo funciona el tema del análisis de políticas públicas municipales. Este tema ha surgido con bastante fuerza y es el tema de transexualismo e hiperandrogenismo en los atletas, economía y deporte, gestión de escenarios deportivos, desarrollo deportivo local, gobernanza deportiva. Bueno, tenemos como unos 52 temas que han propuesto nuestros asistentes al grupo de políticas públicas que queremos seguir compartiendo, que sea liderado por cada uno de ustedes como actores de esta mesa. Así que, nuevamente, gracias a ustedes por su voto de confianza en este espacio. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios nos lo permite, para este segundo espacio de Tokio 2020 con los Juegos Paralímpicos. Bendiciones para todos, un abrazo. Me alegra. Amén. Muchas gracias a todos. Gracias, saludarlos. Gracias, Cristina. Gracias, Pacho. Gracias, compañeros. Muchas gracias a todos.